Hola a todos, bienvenidos a un episodio más. Estamos muy contentos de estar aquí una semana platicando, charlando. Tenemos un invitado súper especial, ahorita mi esposo lo va a presentar, pero hoy también el tema es buenísimo. Creo que personalmente es un sistema que a mí creo que me ha ayudado mucho en mi crecimiento y creo que vamos a profundizar un poquito más en la charla, pero pues sean todos bienvenidos. Sí, de verdad que va a ser un tema que creo que puede aportar bastante a la iglesia, porque bien lo decías, Mayan, creo que ha sido algo bien clave en nuestro desarrollo, claro, el hacer comunidad, ¿no? Estamos hablando de la iglesia en casa, o bien conocido como los grupos celulares o grupos pequeños, el sistema celular, correcto. Entonces te invitamos a que te quedes y a que escuches, porque hoy estamos de manteles largos, nos visita el pastor Domingo. Y pues la verdad es que estamos bien contentos, pastor. Bienvenido, muchas pastor. Gracias por su tiempo. ¿Cómo se encuentra? Gracias a ustedes, muy bien, gracias por la invitación. Es un honor también estar con ustedes. Muchas gracias. Sabe, al pensar, estábamos organizando el calendario, ¿no? Los temas y todo eso, y vimos por ahí la necesidad de hablar de los grupos en casa, la iglesia en casa. Y pensamos en usted. Había varias opciones y que también son bastante buenas, pero quisimos acercarnos a usted porque sabemos que hay algo que puede aportar. Entonces, pues muchas gracias, pastor. Gracias por su tiempo. Para servirles. Muchísimas gracias. Con gusto. Pastor, para ponernos un poquito, entrar en calor, nos gustaría que nos hable un poco de usted. ¿Cuánto tiempo tiene en el ministerio? De igual forma, ¿tiene familia? ¿En dónde está la iglesia? Que nos hable un poquito de usted y de su ministerio para que lo puedan conocer, por favor. Sí, bueno, muchísimas gracias. Tenemos 30 años de casados con mi esposa. 30 años, 3 hijos, dos varones, una niña. Y en el ministerio, pues prácticamente hemos ido desde que nos casamos en el servicio a Dios, casi siempre. Y ahorita en la iglesia donde estamos tenemos ahí en el lugar más bien tenemos 22 años, la iglesia Vid Central. Ahí tenemos 22 años y ahí estamos trabajando, estamos sirviendo. Ahorita que decías que el ser yo una persona que pueda hablar, nosotros les llamamos a los grupos celulares grupos amistad. Grupos amistad. Como una forma de identificar más a las personas que no van a la iglesia. Porque preguntan mucho, ¿qué es una célula? Y entonces algunos lo relacionan con la parte médica, etc. Entonces nosotros le llamamos grupos amistad. Pero realmente en la zona, que es aquí el Bajío, el inicio del Bajío, es un buen reto desarrollar los grupos amistad. A lo mejor en otras zonas facilita, pero de alguna forma el favor de Dios ha estado ahí con nosotros. Buenísimo. Pastor, comenta que desde que iniciaron o desde que se casaron, iniciaron el ministerio, ¿lo iniciaron como pastores principales? Sí. Sí. A nosotros nos predicó el evangelio mi hermano mayor y él fue el pionero. Pero él siempre se identificó como evangelista. Entonces, después que me convierto yo, Dios nos llama a la parte de pastoral. A mí me preocupaba siempre mucho más las personas que ya se convertían. Y pues prácticamente desde ahí inició esa misión en casa de mis padres. Y de ahí pues hay una gran historia, una larga historia. 30 años. Sí. Wow. Pues un poquito más de los que tú tienes. Es toda una vida, pastor. Sí. Y definitivamente es parte de la intención de haberlos invitado, ¿no? Porque sabemos que gracias a Dios principalmente se han logrado esos 30 años, pero también entendemos que es un trabajo arduo, ¿no? Y es un trabajo en familia. Comenta de sus 3 hijos, seguramente también de una forma u otra están involucrados. Sí. Entonces, pues pastor, muchísimas gracias, bienvenido una vez más. Gracias. Y sabemos que va a ser un tiempo bastante enriquecedor. Sí, esperamos que sí. Pastor, entrando ya un poquito más en el tema, ¿no? Entendemos que ustedes llaman grupos amistad. Sí. Realmente estamos hablando en esencia de la estructura de grupos celulares. También nosotros hemos escuchado en la iglesia, nosotros llamamos grupos conexión. En otras iglesias hemos escuchado grupos de vida, aros de amistad. Hay infinidad de nombres. Pero hablando de esto, de la estructura del sistema celular, ¿cómo es que se empezaron a implementar estos grupos en su iglesia?
empezaron con los grupos y después fue la iglesia, por decirlo así, sí. ¿O fue en el transcurso de este tiempo que han estado, implementaron después los grupos? Uh-huh. Sí, yo creo que yo recuerdo, iniciamos como un grupo amistad familiar en casa y, okay. Y los domingos nos reuníamos en un templo de aquí de la ciudad. Y entre semana hacíamos las reuniones. Entonces empezó como un grupo celular o amistad en casa. Sí. Uh-huh. Y de ahí fuimos creciendo hasta que dejamos de asistir al templo donde estábamos integrados con nuestros pastores. Y entonces todo se organizó para que quedara ya como una iglesia local, okay. Con reuniones dominicales. Y después empezamos años más tarde, a trabajar con los grupos, sí les llamábamos antes células. Okay. Con las células por mucho tiempo, uh-huh. Así fueron las células. Y siempre buscando información de cómo podíamos hacer crecer la iglesia. Uh-huh. Y sin duda alguna sigue siendo un reto muy grande hasta el día de hoy. No imposible, pero sigue siendo un reto porque a veces iniciamos, intentamos un tiempo ser una iglesia celular, no una okay. iglesia con un programa de células, uh-huh. Pero no nos fue posible. Eso sí lo reconozco porque okay. Ese es otro nivel, la iglesia celular. Se tienen que dar varios factores porque todo gira alrededor de trabajar en células. Uh-huh. Pero nosotros, pues prácticamente, aunque sí tiene una fuerza, lo establecimos como grupos de amistad. Okay. Y lo fuimos implementando entonces en el camino. Prácticamente no es como que desde un inicio, pero ya en el camino, sí. Ok. Pastor, no sé si me interesa, es algo muy particular, me interesa, no sé si nos puede dar su punto de vista con respecto a cuál es la diferencia de una iglesia de grupos celulares a una iglesia con grupos celulares, sí. Porque podría parecer que es lo mismo. Pero creo que sí hay por ahí algunos puntos específicos que hacen diferencia. ¿Cuáles serían? Sí, es que la forma todo de hacer iglesia, todo gira alrededor de células. Todo. El evangelismo, el discipulado, los eventos, todo tiene que girar alrededor de eso. Uh-huh. Las finanzas, los anuncios. Okay. La iglesia se estructura todo base a la forma de hacer células. Entonces, la médula espinal, por decirlo así, ¿no? Sí. Okay. Hay células de niños, de jóvenes, de adolescentes, de adultos, de matrimonios. Se establece una organización de líderes únicamente sobre eso. Y eso le hace una iglesia celular. Okay. Todo gira alrededor de eso. Ok. Entonces, entiendo que Vid Central es una iglesia con... Así es. Grupos celulares, Así ¿no? Es. Grupos amistad. Ajá. Perfecto. Y se iniciaron, recordé lo que está en Hechos, ¿no? Cómo se congregaban o se juntaban en las casas, ahí partían el pan, convivían y todo eso. Así, creo que así empezaron ustedes también, ¿verdad? Sí, exactamente. Buenísimo. Sí. Entonces, realmente tienen 30 años haciendo esto. Así es. Actualmente, ¿cuántos grupos amistad hay? ¿O cuántos grupos celulares? Bueno, pues hemos llegado máximo a 148 grupos amistad. Después iniciamos 3 nuevas iglesias en la ciudad. Uh-huh. Bajamos como a 104. Y bueno, después ahorita de pandemia, pues prácticamente se cerraron todas. Uh-huh. Algunas las llevamos a grupos amistad en línea. Uh-huh. Y hasta ahorita estamos nuevamente reponiéndonos. Ahorita estamos como en 54 grupos. Ok. Amistad. Pero estamos ya ahorita que están autorizando porque muchas de plano se cerraron por el asunto de la pandemia. Sí. Y estamos pues con un gran deseo que podamos este año poder restaurar las que por lo menos regresar al número que teníamos. Que estaban. Así es. Creo que estamos en un tiempo en el que estamos muy vulnerables, ¿no? Y necesitados. Entonces, primero Dios se llega a ese nivel o se supera. Pero me inquieta el saber cómo se administraba tantos grupos, porque a veces con 2 o 3 grupos ya sentimos así como que hay en la torre, ¿no? Porque definitivamente por cada grupo en casa o grupo amistad es necesario que haya líderes. Sí, así es.
gente capacitada para esto. ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Cómo lo manejan, pastor? ¿Cómo manejaron tantos grupos? Incluso ahorita que son 50, ¿cuál es su forma de administrarlos? Sí, tenemos una red de pastores. Son 8 pastores. Okay. Les llamamos, nosotros no tenemos problema con el título de pastor. No peleamos el título. Nadie de la iglesia debe pelear. Yo he conocido personas que lo pelean. Si no les dices pastor, no te dicen, dime pastor. Y también no tengo ningún problema, muy respetado. Claro. Pero tampoco buscamos el título. Entonces, digo, tampoco nos afecta si alguien dice es pastor, un líder. Porque de alguna manera hace esa función de cuidar a las personas. Entonces tenemos una red de 8 pastores que son los que se encargan de supervisar, desarrollar líderes y los grupos amistad en las casas. Okay. Ellos son los que están al pendiente y son los que organizan toda esta parte. Nosotros supervisamos, proveemos las herramientas que se requieran. Por ejemplo, la lección de cada semana, la dirección, resolver conflictos y todo lo que haya. Ellos están ahí al pendiente en consejería, están organizando, impulsando nuevos líderes. Y por otro lado tenemos 15 coordinadores generales. Entonces, son 8 pastores de red. Okay. Cada pastor pues tiene un promedio de unas 5 o 7 grupos a cargo, ¿no? Algunos más, algunos menos. Y tenemos 15 coordinadores que son los que coordinan a estas personas que forman parte de los grupos amistad. Por ejemplo, coordinadores de matrimonios, de jóvenes, de adolescentes, de kids, pues lo que comúnmente hay en todas las iglesias. Sí, correcto. Buenísimo. Sí, me gusta mucho que esté estructurado, ¿no? Y es tal vez, creo que ya para este punto, tal vez ya salió un episodio que habla sobre el liderazgo compartido. También va a estar muy bueno y habla un poco de lo que está platicando usted, pastor, el hecho de, pues hay más, ¿no? No nada más es la figura del pastor principal en este caso. Sí, es buenísimo. Es muy bueno. Pastor, ¿cuál es el propósito de...? Porque sabemos que hay varios propósitos dependiendo la visión y lo que Dios ha puesto en el corazón de cada iglesia. Sí. Pero ¿cuál es, para Vid Central, cuál es el propósito de los grupos amistad, grupos celulares? Sí. Yo reconozco que por un tiempo nos perdíamos en cuál es el propósito de la iglesia. O más bien nos desenfocábamos. No perdíamos el propósito. Es difícil perder el propósito. Nos desenfocábamos, creo que es la palabra. Porque luego de repente nos encontramos haciendo eventos, y aunque no están mal, pero podemos perder el enfoque. Creo que Rick Warren vino a reforzar mucho ese propósito. ¿Para qué existe la iglesia? ¿Para qué está? Está para adorar, para evangelizar, para discipular, para servir, para confraternizar. Así que hace algunos años tomamos la decisión de que el propósito por el cual existe la iglesia Vid es para evangelizar, para ser discípulos, para adorar, para discipular, para servir. Buenísimo. Entonces, las finanzas procuramos que vayan sobre ese enfoque, el liderazgo sobre ese enfoque. Por consecuente, los grupos amistad, ese es su propósito. Evangelizan porque invitan a sus amigos, se discipulan porque hay una enseñanza, sirven porque pues alguien es anfitrión, alguien lleva un alimento, se ayudan cuando hay necesidad, que alguien está enfermo, que alguien murió, etcétera. Confraternizan porque nos encanta comer, nos encanta el café. Y adoramos a Dios. Sabemos que la parte de adorar pues es solamente una sección mínima, pero que adoración pues tiene que ver con toda una vida, ¿no? Pero ese es el propósito de las redes. ¿Cómo manejan? Hace rato comentaba de que había 8 líderes, pastores, encargados de crear contenido. Entonces, el contenido que se maneja en los grupos amistad es diferente a lo que se trata en los domingos. Lo pregunto porque ocasionalmente se suele hacer que lo que se trata el domingo en la conferencia, en la prédica,
se aterriza en los grupos celulares. Sí. Hay diferentes formas de llevarlo. ¿Cuál es la forma en la que lo hacen? ¿Es un material diferente? Sí, no. Los pastores de red no crean contenido. Ok. Ellos supervisan, organizan, aconsejan, forman nuevos líderes, los capacitan. Es principalmente su función. Entonces, es pastorear. Ok. El tema que se les da sí va de acuerdo. Tenemos una serie cada mes y basada en esa serie también baja a los grupos de amistad entre semana a través de un boletín, ya sea en papel o digital, pero va en la misma línea de la serie del mes. Ok, buenísimo. Entonces sí se sigue esa parte. Está bastante padre. En lo particular me encanta esa idea porque se profundiza. Siento que en los domingos se proclama la idea, se pone así como sobre la mesa y en los grupos celulares o en los grupos en casa se profundiza, ¿no? Se lleva a la práctica. Ok, ¿qué implica esta enseñanza para mi vida, ¿no? Y creo que es en donde se puede madurar, ¿no? Sí, y hablando también a veces de iglesias que son un poco más grandes, el momento en preguntar, tal vez un poquito sacar esas dudas que para una persona que tal vez va iniciando o incluso personas que ya tienen algo de tiempo, siempre es bueno el poder platicar y profundizar un poquito más de lo que se está viendo, ¿no? Y hay diferentes lugares para hacerlo. En este caso, dependiendo del propósito de la iglesia, ¿no? Pastor, en su experiencia, tal vez ha visto que hay muchas ventajas, pero también tal vez ha visto algunas desventajas. ¿Nos puede platicar un poquito algunas ventajas y desventajas que ha visto en su experiencia, ¿no? Con este sistema? Sí, las ventajas, lógico que hay muchas, porque sabemos nosotros que es una enseñanza bíblica. El agruparnos, el que siempre había grupos en casa, la operación Jetro, la organización, eso siempre nos permite. Entonces, podríamos hablar, yo diría que las ventajas número 1 es que te lleva a cumplir la misión, el propósito de la iglesia, para lo que existe, te lleva a cumplirla. Evangelizas, discipulas, hacen familia. Y la segunda razón yo diría que es la multiplicación de líderes. Creo yo que eso permite la multiplicación, el desarrollo del liderazgo, porque cuando capacitas a una persona para que sea líder de grupo amistad y empieza a ejercer su liderazgo y ese corazón, le permite desarrollar habilidades que de otra forma no se consiguen y entonces al rato él ya está haciendo incluso otras cosas, ¿no? Cuestiones de estar supervisando varios grupos o desarrollando otro ministerio en la iglesia central. Buenísimo. Entonces, por solamente hablar 2, yo creo que cumplimos el propósito y el siguiente es la multiplicación de líderes. Las desventajas que yo, entre varias, habría sin duda alguna más ventajas y también desventajas, yo no le veo desventajas. Yo creo que la desventaja va a depender del cómo se maneje. Por ejemplo, porque ¿qué desventaja podría haber que tu iglesia se esté multiplicando en líderes? Y que esté creciendo, ¿no? Y que esté habiendo evangelismo, y que esté habiendo discipulado, y que oye, se enfermó alguien del grupo y lo cuidan, oran por él, etcétera. Juntan despensa, les ayudan. Es muy bonito esto. El que los podemos organizar para actividades el domingo con los anfitriones, de oración o eventos, es más fácil de organizar. Entonces, muchas ventajas. Yo digo que si hay una desventaja tendría que ver en la forma de dirigirlo. Si, por ejemplo, llamamos a líderes y no los capacitamos, si no supervisamos que se esté cumpliendo el propósito, también cabe mencionar que si el corazón del pastor es muy inseguro o no ha madurado, hay muchos conflictos porque como que siempre está buscando que no se desarrollen, que no crezcan, porque yo he escuchado casos donde a veces oró por mí, sané, o me dio un buen consejo el líder del grupo de amistad, y yo he conocido casos donde el pastor eso le afecta, pero no sería una desventaja, más bien sería un asunto que tendríamos que tratar. Sí, correcto. Tanto en la forma de dirigir como en la forma de liderazgo, ¿no? Buenísimo. Sería parte. Más bien serían entonces retos, ¿no? Implica muchos retos, ¿no? Porque el hecho de
no sé si han escuchado o de igual forma las personas que nos ven o que nos escuchan, habla, creo que es John Maxwell, de la ley del tope. Ah, sí. ¿No? Que quieres que tu equipo, que tus colaboradores suban en su liderazgo, tienes que subir tú, ¿no? Porque llega un momento en que si tú estás dirigiendo y estás acá en 5, por decirlo así, tu equipo va a llegar hasta ahí, ¿no? Entonces creo que serían más bien retos, ¿no? Que serían ciertos cosas que nosotros tendríamos que empezar a vencer incluso en nosotros mismos como líderes en caso de que estemos dirigiendo al equipo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Entonces es subir nosotros la vara, ¿verdad? Porque sucede que a veces delegamos o se brinda la oportunidad de servicio, pero no se empodera como tal, ¿no? Es así como que sí, pero no. Sí. Entonces puede llegar a ser un reto y frustrante incluso para las personas que están participando ahí, ¿no? Se me hace muy buen punto, incluso creo que podríamos profundizar bastante en todo esto, ¿no? En ventajas y retos, ¿no? Sí, creo que como bien lo decía, ¿no? El hecho de tener más personas siempre implica, ¿no? Siempre hablamos de esto, el que son personas, entonces hay momentos en el que, ya hay más líderes, pero esos líderes necesitan también ser pastoreados, cobijados, abrazados. Así es. Y si bien también lo tienen en su grupo, en los grupos en casa, a veces también les gusta el apapacho del pastor, ¿no? Entonces eso a veces también implica más trabajo y creo que la estructura que están manejando es buenísima. En Impacto Network también manejamos una estructura parecida con respecto a hay líderes de zona, dependiendo en dónde están, hay anfitriones de grupo y vamos a tocar... el modelo de Jetro, ¿no? La idea grande. Sí. Pastor, ¿cuál es la estructura de un grupo? Ya hablamos de varios puntos de cómo se llega a estos grupos, de cómo se ve esto en la iglesia, pero... ¿cómo se ve un grupo en casa? ¿Cómo se ve un grupo amistad de Vid Central? Como el día a día. El día a día, exacto. Sí. Hace tiempo éramos muy estructurados. Y veo que el ser demasiado estructurados tampoco funciona, ni tampoco demasiado relajados, ¿no? Sí hay una estructura. El horario de la reunión comúnmente es, bueno, en la organización, pues como todo, hay un líder, hay un asistente, hay alguien de niños, el anfitrión, y entonces es comúnmente lo que es la estructura. Con respecto también la organización, hay un grupo de WhatsApp donde planean un día antes, 2 días antes, quién va a orar, por qué, a quién va a llevar el refrigerio, o quién pudiera dar algún testimonio o algo, ¿no? Se debe enviar un día, 2 días antes a través de un mensaje en un grupo de WhatsApp donde se planea la reunión. Se les recuerda sobre seguir invitando a sus vecinos, sus amigos. Y el día esa es como la parte de la organización. Y la parte de lo que es el desarrollo es de 60 a 90 minutos. Comúnmente son 60 minutos, los otros 30 son de convivencia. Sí, claro. Entonces, tiene que haber respeto a ese tiempo. Que si hay un espacio ahí en algún grupo, dice. Sí, donde haya comida siempre. Sí, esos 60 minutos al inicio, que son como 5 días de recepción, que van llegando, van platicando sobre temas diversos o se preguntan cómo están. Es relajado esa introducción. Después viene un tiempo de la oración, viene un canto. Lo que en los cantos tratamos nosotros de hacer es poner un canto en audio, porque luego no se nos daba eso de cantar y no, era a veces un desorden, entonces... O a veces que algunos querían cantar mucho, se selecciona el canto apropiado y ya el anfitrión tiene listo por ahí. O ya hoy en día es muy práctico también, traen unas bocinitas que traen todo su USB y todo. Y después viene lo que es la enseñanza, que son como unos 20 minutos, y después la aplicación de la enseñanza. Se pregunta por necesidades. Eso sí, no debe faltar. La oración por personas nuevas, la oración por necesidades, siempre se cubre esa parte. Si alguien es enfermo, si alguien no tiene trabajo, si alguien está pasando por un tiempo de crisis, siempre se ora por ello. Y al final se cierra como también preguntas, comentarios sobre el mismo tema y consejería.
y ahí se ayudan. Entonces sí, a veces al mismo tiempo se va repartiendo ya el refrigerio y de esa forma se cierra. Podríamos decir que sería la dinámica, ¿no? Organización y dinámica de la reunión. Ok, de 60 a 90 minutos, ¿verdad? Así es. Sí, ¿nunca les ha pasado que están pasándola tan padre que quieren alargarse Nadie un poquito? se quiere ir. Y no sabe uno ni cómo cantar a las golondrinas ahí, ¿no? Sí, Para que le caminen. ¿Cómo manejan eso, pastor? En el boletín que nosotros entregamos, viene estructurado. Incluso viene ahí el tiempo. En cada boletín va. La gente ya tiene la noción de esto. Sí. Y también a veces en las capacitaciones de líderes, cada mes tenemos una capacitación y siempre les respeten el tiempo, respeten el anfitrión. Hay personas que no trabajan temprano al otro día y hay personas que sí, entonces procuramos eso porque sí sucede eso, que luego se seguían. Sí. Y no, y esa es la parte de la supervisión, estar corrigiendo del que se va pasando. Es que puede llegar a ser pesado, ¿no? Sí. Nos tocó a nosotros. Nos tocó, había un grupo en nuestra casa, su casa. Y la verdad es que realmente los responsables éramos nosotros porque nos encantaba estar ahí y nos encantaba, entonces nosotros no poníamos límite. Y pues no, nos daba de verdad, o sea, la madrugada, a veces era la una de la mañana y nosotros... Pero orando pastor. Claro. Realmente era después de la convivencia, después de la comida, sacamos, ¿quieren jugar un juego de mesa? Y pues obviamente hay personas que se iban, pero generalmente como nuestros amigos que ya eran más allegados, porque la verdad es un lugar donde se forman unas amistades muy bonitas. Sí, así es. La mayoría de nuestros amigos han salido de la iglesia, de esos grupos donde hemos estado juntos y son de nuestros mejores amigos. Sí. Pero sí se salió un poco de control. Sí. Ya fuimos aprendiendo en el camino y dijimos, ¿sabes qué? Creo que ya hay que... A la hora iba y le bajaba la luz para que ya se acabara todo, ¿no? Pastor, estamos con unos pocos minutos y me gustaría aprovechar este tiempo que falta para tratar de aterrizar esto y si hay alguien que nos está viendo o escuchando que pueda aterrizarlo a la práctica, si hay alguien que quiera empezar, que no lo esté haciendo en su iglesia y que quieran poner en práctica o iniciar esto de los grupos en casa, ¿qué podrían hacer? ¿Cómo podrían empezar? O de igual forma, los que ya lo están haciendo, ¿cómo podrían llevarlo al siguiente nivel? ¿Cómo podrían incluso crecer, ¿no? O mejorar lo que ya están haciendo? ¿Qué podría compartir al respecto, pastor? Sí, ahorita me vino y que quería compartirles que tenemos como 2 años, que ahorita por la pandemia ha costado, pero nos está ya funcionando muy bien. El de uno alcanza uno. Ok. Eso está formidable porque sabemos que las encuestas han arrojado estadísticas de que más del 80% se convierte, llega a Cristo a través de familiares y amigos. O sea, no tanto las campañas y eventos, no, son familiares y amigos. Claro. Hemos creado un sistema, como ellos pueden hacer y tiene varias cosas, porque esto incluso sale más práctico que eventos. Y esto a través de los grupos amistad pues se logra. O sea, hay personas que jamás en mi vida yo podría predicarles o alcanzarlas, pero ellos lo pueden hacer. Pero qué fácil, ¿no? Claro. Sí. Entonces, nosotros sabemos que siempre en la iglesia, para que esto vaya como armándose, uniendo, todo debe girar alrededor de esa forma que uno establece. El discipulado, los días domingos y todo, tiene que girar alrededor de eso. Y yo lo que diría aquí es que, en primer lugar, el pastor debe estar convencido cómo quiere llevar los grupos a amistad. Que se capacite, si no tiene la capacitación, si ya la tiene, sí definir qué modelo va a llevar. Porque hay muchos, ahorita hasta el nombre tiene mucho que ver, o no, aquí no se llaman pastores, se llaman líderes, conozco otro lugar que les llaman facilitadores, etcétera. Cada quien debe tomar esa decisión. Hay un libro que escribí que se llama Construyendo Soluciones para la Administración de la Iglesia, y ahí menciono cómo estructurar cosas así. Pero a lo que voy aquí es que
una vez que el pastor define el modelo, enfocarse. Esto es bien importante. Y después el siguiente paso sería lo que ya sabemos para que alguien sirva en el ministerio, llamarlo, prepararlo, confirmarlo y enviarlo. Esto es lo mismo. Se hace la convocación para personas que quieran abrir un grupo de amistad en su casa o con alguien y se le capacita. Hay que preparar un curso no muy complicado, de lo más sencillo posible. No se requiere grandes cosas. Luego hay personas que dicen, bueno, y si hacen preguntas, nadie sabe todas las respuestas, tranquilo. Correcto. Dile después te contesto, cosas así. Me gusta mucho un curso que estamos viendo donde dice, puedes opinar y decir sin ser juzgado, y eso me suena interesante. No siempre la gente debe estar de acuerdo con nosotros. Correcto. Cuando va iniciando, ¿no? Correcto. Y bueno, entonces es llamado el líder, es preparado, entonces con un curso no muy largo, aunque aparte, estoy hablando aparte del curso que ya hay en la iglesia. Sí. Comúnmente todos tenemos una escalera de crecimiento, pero hay un curso especial para que son los grupos amistad o grupos celulares. Se confirma y es enviado. Se asigna, ya en ese curso se le enseña, pues te juntas a 3 cristianos, los 3 cristianos oran por otros 3, los invitan a este grupo de amistad y ya se les enseña todo el sistema y él debe estarle reportando. Dependiendo del tamaño de la iglesia, hay que asignarle un líder supervisor. En nuestro caso, que es el pastor de red. En otros casos, pues a lo mejor es directo con el pastor, pero sí tiene que haber un supervisor donde reporta. Asistieron tantos, pasó esto, alguien se convirtió, pero sí debe haber un contacto directo con el pastor, en reporte semanalmente. Pues a grandes rasgos podría hablar de esto, pero igual en lo que podamos servir. Súper bien, muchas gracias, pastor. Pues estamos terminando, pero me gustaría una pregunta. El bonus. Un bonus. ¿Cómo una persona, tal vez hay alguien que nos esté escuchando que que nunca ha escuchado, que es la primera vez tal vez que ha escuchado grupos celulares? No sé si esto pueda pasar, pero bueno, supongamos que es una persona que nunca ha escuchado del sistema celular, que es líder tal vez o pastor y quiere comenzar a implementarlo. ¿Cuál sería el primer paso que debería hacer este pastor en su experiencia con su recomendación para dar el paso de empezar a implementar este sistema en su iglesia? Sí. Cada caso sería diferente dependiendo del tamaño, la visión y todo, pero lo que comenté, los pasos son aplicables porque, por ejemplo, yo llegué a tener, ahora entiendo que cómo hice esa locura, ¿no? Pero llegué a tener 20 grupos amistad. Yo dirigiéndolos a la semana. Entonces, una locura, sin duda alguna. Pero, y sin auto, y con un negocio, y con una esposa embarazada. Entonces, mucha historia sobre esto, ¿no? Y sin Uber, me imagino que no había Uber en aquel tiempo, ¿no? Así ni siquiera imagino cómo podría ser. No Así me alcanzan las horas. Supervisábamos y algunas las dirigíamos, los grupos de amistad. Hay casos donde el pastor, si quiere implementar esto, él inicia con un grupo de amistad. Uno. Sí, uno. Ese sería el paso, ¿no? Y ya después, líderes más cercanos, hay que impulsarlos, los más cercanos. Ahora, no siempre todos los líderes tienen la misma capacidad, los mismos talentos para eso, pero el siguiente líder, animarle a que abra su grupo de amistad. Y así se puede ir. Después los sublíderes. Y después ya los que están en los grupos de amistad, de repente alguien dice, oye, yo quiero hacer mi grupo, tengo gente, tengo casa, tengo todo, y empieza otra vez el proceso de capacitarle y prepararle. Buenísimo. Wow, muchas gracias. Pues es uno, ¿no? Lo hemos platicado también en otros podcasts. A veces el primer paso es, tal vez escuchan, ¿no? Y dicen, wow, es demasiado trabajo, son muchas cosas, pero realmente se empieza con un primer paso. No hagan lo de 20, ¿verdad? Sí, no, creo que lo de 20 tal vez después y con un liderazgo compartido. Sí, claro, y ya estamos hablando de otros pasos, pero te animamos que si es la primera vez que has escuchado esto y quieres implementarlo, Dios te está llamando a hacer eso, dependiendo de la visión, el corazón que hay en tu ministerio, en tu iglesia. Te animamos a que tal vez lo empieces, ¿no? Con como decía el pastor, con
con tus líderes y empiecen a ver qué ADN quieren empezar a formar para hacer crecer su iglesia o simplemente pues para hacer comunidad, para fortalecer relaciones, discipulados. Es de verdad que hemos tenido muy buenas experiencias con este sistema y se nos ha terminado el tiempo. Se acabó, pues muchísimas gracias, pastor. Gracias. Creo que podemos igual hasta hacer una serie de todo esto, ¿no? Sí, Incluso enseñanzas padres, ¿no? En algún momento podríamos pensar a lo mejor en hacer algún webinar o algo así para que tengan un poquito más de información aplicable, ¿no? Que es nuestra intención. Sin embargo, agradecemos, creo que aquí platicamos de cosas bastante favorables y agradecemos, muchas gracias por habernos visitado, por compartirnos desde su experiencia y pues con el favor de Dios que se llegue a recuperar ese número de grupos amistad, ¿no? Sí, lo esperamos. Muchísimas gracias, pastor. Muchas pues gracias. Hemos llegado al final, les agradecemos por acompañarnos en este episodio, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook e Instagram como Impacto Network. Y de igual forma pueden encontrar el podcast como Más Impacto. Más Impacto Podcast. Más Impacto Podcast. Ya tenemos muchos episodios y no sé por qué se me olvida, pero bueno, nos puedes encontrar en las diferentes plataformas. Y gracias por seguirnos. Que Dios les bendiga. Nos vemos.